buenas, ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos segunditos y ya arrancamos con la columna de lecturas en entierros de hoy. Les cuento mientras tanto que estoy, no me acuerdo si lo hice en el último vivo o no, estoy subiendo las viejas columnas a YouTube, las columnas que estaban acá en Instagram. Vamos a subirla a YouTube a modo de registro para que queden ahí, sea más fácil acceder. Ahora que lo digo, vuelvo sobre mis palabras, parece que sí, que ya lo había dicho. Bueno, vamos a empezar. Hoy, como decía el flyer, vamos a reseñar un libro de Jorge Monteleone, que es este, que se llama El centro de la Tierra y está editado por Editorial Ampensart en una colección que se llama Colección Lectores. La colección está dirigida por Graciela Baticourt, que es una escritora que escribe ensayos, escribe poesía, es investigadora del CONICET y también es profesora en la UBA en una cátedra de la carrera de letras. Jorge Monteleone también viene como de un palo parecido. Él es escritor, crítico, periodista, también investigador del CONICET. Tiene investigaciones en letras justamente. Tiene distintos libros. Uno se llama El relato de viaje, 200 años de poesía argentina, la Argentina como narración, y dirigió hace poco, creo que el 2018, el último tomo de la historia crítica de la literatura argentina, una colección de tomos grandotes que dirigía Noé Gitrick, y Noé Gitrick va como pasándole a la gente, a ciertos críticos, a ciertos teóricos de la literatura importantes, que dirijan estos tomos que son como distintos periodos de la historia argentina. Jorge Monteleone dirige el número 12. En el flyer vieron la cara de Jorge, me parece que está bueno, hago un pequeño paréntesis para el tema de los flyers, me parece muy copado que aparezca la cara de los autores en los flyers y no los libros, porque yo los libros se los puedo mostrar y es lo que hago, y por ahí está bueno conocerle la cara a los autores de los cuales hablamos, porque no sé si es fácil, es como más común conocer la cara de los autores que leemos. Así que va por ahí la cuestión de los flyers. Bueno, ¿de qué va el libro y de qué va la colección? La colección Lectores, que dirige esta mujer Baticourt, tiene que ver con pedirle a ciertos escritores que relaten, que narren, que escriban, que hagan libro, sus lecturas, sus primeras lecturas y diferentes lecturas que hayan tenido. En la colección están libros de Alan Pauls, un libro de Alan Pauls, un libro de Tamara Kamensain, un libro de Margot Glantz, Silvia Molloy, Daniel Link, o sea, un montón de gente ante el pedido de esta colección, de esta editorial, hacen un libro sobre sus lecturas, hacen un recorrido por sus lecturas de infancia. Eso hace que el libro, en este caso por lo menos, tenga este formato de como autobiografía de lectura, si tendríamos como que ponerle un género, ponerle un nombre, sería como una especie de autobiografía de lectura. La de Jorge Monteleone tiene este subtítulo, abajo del título principal, que es El centro de la Tierra, tiene este subtítulo que se llama Lectura de Infancia. Los otros creo que no tienen subtítulo. Entonces ya nos va contando desde la tapa del libro más o menos hacia dónde va la cuestión de Jorge Monteleone. El libro está dedicado a Hugo Martínez, no se va a ver ahí, está muy lejos, a Hugo Martínez, que es un personaje que va a aparecer en este libro, que podríamos decir que, aunque sea una autobiografía, uno se encuentra con un personaje que es un niño de clase media argentina de los años 60, que podríamos decir es Jorge Monteleone, pero a la vez se vuelve un personaje, este niño, a través del libro. Y Hugo Martínez es uno de los personajes que en esta como especie de biografía novelada aparece, siendo su compañero de lectura en cierta edad.
es un primo que se vuelve como su compañero de lectura, que lo acompaña a leer historietas, que escucha música juntos, que es como un compañero. Eh, y el libro también está dedicado a Jorjujo, que podríamos decir es este personaje, este niño, este Jorge Niño, que va relatando sus experiencias de lectura. El libro también está escrito como a dos voces. Cuando digo está escrito a dos voces, quiere decir que está esta voz de este niño o está la voz de este escritor que recuerda sus infancias y sus lecturas y la va narrando y hay largos paréntesis a modo de notas al pie, como si fueran notas al pie o como si fueran paréntesis explicativos que son muy largos, que a veces ocupan casi una página, donde él va dando información o tirando ciertas hipótesis o aclarando un poco el panorama sobre lo que está hablando, dando datos históricos, ampliando más un poco las cosas por ahí. El libro está hecho de forma fragmentaria, o sea, son pequeños fragmentos los que pueblan el libro, y el primero tenía ganas de leerlo y dice así: libro, es el primer fragmento. Mi libro ideal debería ser así. Puede comenzar en cualquier parte y ese comienzo sería aleatorio y no debería terminar nunca, o debería recomenzar cíclicamente de un modo igualmente aleatorio cada vez que el lector diera con el mismo capítulo. Como decía Mallarmé, un libro no comienza ni termina, a lo sumo lo aparenta. El libro tampoco debería ser completo. Tendría un hueco, un vacío móvil. En ese vacío inalcanzable está la infancia. Es precioso ese primer fragmento y nos va dando como la cuestión de que a este libro se le podría entrar de ese modo, como que se le podría entrar por cualquier lado o podría tener una lectura completamente desordenada o fragmentaria y funcionaría igual, lo cual sucede, funciona, digo, cada fragmento en sí mismo funciona. ¿Por qué? Porque tiene como la estructura, cuando yo estaba preparando la columna, pensaba que tiene la estructura de estas series o animes, en mi caso, que yo veía, donde los episodios son autoconclusivos. No sé, a ver, House, Doctor House, o La Ley del Orden, o los policiales, que cada capítulo resuelven un crimen diferente y hace que cada capítulo es un capítulo diferente y a la vez, como se repiten los personajes, hay una especie de avance lento de la historia, de la trama de las series o otras, de Cowboy Vivo, un montón de series, nombra algunas. El libro va así, digamos, uno podría leer cada fragmento y decir, bueno, trata de el miedo, el acopio, libro el primero, uno puede ser la infancia y el paraíso, distintos temas, tópicos que tienen que ver con la lectura y con la literatura van apareciendo en cada fragmento y cada fragmento a la vez nos va, como les decía, desarrollando este personaje infantil que sería Jorjujo, que no tiene nombre, pero que podríamos rápidamente intuir que es Jorjujo. En el libro aparecen un montón de personajes, su padre, su madre, sus abuelos, un abuelo que era del Partido Comunista, un campesino de Buenos Aires del Partido Comunista, y cada uno va como apareciendo y mostrando las lecturas que trae, las lecturas que le donan. Hay una escena muy preciosa que es cuando la madre le enseña a leer, o sea, una escena del momento en que un niño aprende a leer, una escena que yo por lo menos nunca había leído, o sea, no es lo mismo leer una escena que imaginarla o contarla, yo nunca la había leído y es muy preciosa la forma en que está narrada y se llama El gesto materno, una escena muy preciosa. Como le decía, el libro tiene muchas definiciones de lectura relacionadas a la infancia, nos hace resonar mucho o hay mucho del libro de Agamben, Infancia e Historia, hay mucho de eso, es más, en el primer fragmento, en el segundo fragmento ya él cita este libro de Agamben y hay mucho de esto, de la infancia como por fuera de la historia, pero la infancia como antes de la palabra, pero a la vez esta relación entre lenguaje e historia, entre infancia y lenguaje, entre lenguaje y vida, entre lectura y vida, empiezan como a armarse muchas definiciones de lectura, muchas definiciones de infancia, qué lugar ocupa la infancia en la lectura, si la intensifica, si no la intensifica, si la lectura reaviva a la infancia o la recrea, si la lectura le da un mundo a la infancia, que es ese mundo el que vuelve a aparecer con ciertas lecturas.
Hay un montón de hipótesis y de definiciones muy interesantes en el libro que él va desarrollando así como a veces hasta podríamos decir paradójicas algunas, que a mí me hace acordar la forma en la que está escrito, con una distancia muy grande, los 58 indicios sobre el cuerpo de Jacques-Luc Nancy, que Jacques-Luc Nancy empieza a dar como un montón de definiciones del cuerpo o de indicios, según él dice, y algunas hasta parecen como contradecirse entre ellas y producir como este efecto de, bueno, pero no terminamos de saber muy bien qué es. Después, el libro es, podríamos decir en cierto modo, circular, porque este primer fragmento que yo les leí, que se llama libro, se repite casi al final del libro. Nos hace acordar cuando charlamos con la Fer la estructura de su libro, que tenía como esta cuestión de ser un poco circular. El libro de Monteleone también hace recordar, y él lo cita en ese libro, al libro de Arena de Borges, un libro que cada vez que se abre, si se acuerdan, cambiaban de lugar las cosas, no volvían a encontrarse. Dice, él abrí, encontré un ancla, lo cerré y lo abrí y ya no podía volver a encontrar ese ancla. El libro un poco está escrito así y esas dos voces van como cerrando o enmarcando todos esos fragmentos con ese fragmento que es libro. Hay una repetición, digo, el comienzo y el final son el mismo. Y después de toda esa estructura hay un último fragmento que no le voy a contar cuál es porque hace como un poco resquebraja un poco esta circularidad o resquebraja un poco esta estructura tan bien armada. Iba a contarles un poco dónde conseguí el libro y qué relación me hacía pensar a mí entre literatura y vida en este primer momento. La relación que Monteleone trabaja en los primeros fragmentos, que le iba a recordar antes que me olvide, que el primer fragmento está en el blog de Eterna Cadencia Editora, es una editorial de Buenos Aires. En el blog de Eterna Cadencia Editora está el primero, ustedes ponen Jorge Monteleone de Eterna Cadencia y sale como una especie de adelanto del libro, que es del 2018, que no sé si le había dicho. A finales de 2018 este libro aparece, casi 2019. Ahí pueden tener como una especie de muestra del libro que para mí es muy bueno y los primeros fragmentos son increíbles. Él toma de Proust una especie de concepción de literatura intensifica la vida. Me parecía como increíble esa hipótesis, a mí me gusta mucho, donde el momento en que la lectura parece ser, o la lectura parece alejarnos de la vida, si se acuerdan de la entrevista con Fernanda Álvarez, hablamos un poco de eso, de cómo el estudio, cómo la vida venía a interceder sobre el libro, sobre el estudio. Acá el libro parece ser como un paréntesis en la vida, digo, uno pareciera no estar como tan vivo mientras lee, está como en otro lugar o la vida se torna otra cosa, y cuando uno vuelve del libro, la vida sería más intensa, o el libro irradiaría sobre la vida otra luz que la volvería como que la tornaría diferente. Esa hipótesis a mí me parecía muy increíble porque a mí me había pasado, siempre lo cuento, no, a veces lo cuento, a mí me pasó con, por ejemplo, la literatura de Saer. Cuando yo leí Saer por primera vez, había como... Saer habla mucho del río Paraná. El río Paraná es como un lugar que él se cansa de describirlo, se cansa de narrarlo, se cansa de una y otra vez pasar por ahí. Y a mí me pasó que empecé a poder ver el río, o ver la inmensidad del río, o dimensionar lo inmenso de ese río, o lo tremendo, lo increíble, después de atravesar como la literatura de Saer. Entonces como que yo con esta hipótesis de la literatura como intensificación de la vida, estoy muy de acuerdo, digo, para mí la cosa va por ahí. Traigo a Saer porque hace poco ha habido una especie de polémica con una escritora que criticó a Saer, pero bueno, no vamos a centrar en ese tema. Pero digo, fuera de todo lo que Saer puede ser, en mi caso, tuvo esta función de intensificar la vida de ese modo.
Hoy también de la mañana veía que hubo el acto de fundación, o no sé si de fundación, pero el acto de puesta al público, de publicación de una revista que ha hecho la editorial municipal de Paraná, no sé si de apertura de la editorial en sí mismo, pero traían una revista que habla sobre el Parque Gazano, una revista que tiene como muchos relatos en relación al Parque Gazano, y pensaba que bueno, por ahí narrar los espacios públicos tiene esta como función de verlos de otro modo, digo, es como cuando uno ve algo en una película y después los reencuentra en el mundo. Jorge Monteleone habla mucho de eso, habla mucho de esta cuestión de cómo la literatura hace que nos reencontremos con el mundo o que el mismo mundo se torne como un libro. ¿Qué significa que el mundo tome estructura de libro? Eso también es muy interesante. Que el mundo tenga un gran sentido y sea como un texto del cual pueda ser leído. Digo que debajo de cada capa que hay en el mundo, de ciertas cosas que hay en el mundo, habría un significado oculto y eso, para Jorge Monteleone, es un poco la vuelta de la infancia de la hora de la lectura, que transforme el mundo en un libro capaz de ser leído. Digo, no es lo mismo que el mundo no tenga sentido a que el mundo tenga sentido. Hay un amplio abismo entre esas dos cosas. Y después, que el mundo sea como un libro o no lo sea, también hay una como gran amplia diferencia. Pero me gustaba mucho esta metáfora de que el mundo, si fuera un libro, es capaz de ser leído y capaz de darnos significados ocultos o hacer descifrado. Digo, que estaría escondiendo algo, estaría escondiendo como un brillo, por lo menos detrás de ciertas cosas. Yo el libro lo conseguí, que fue él lo publicó a Sogue Libros, los recomiendo seguirlo si no lo siguen todavía, la librería Sogue Libros. A Sogue Libros lo publicó y tenían todos los libros de la colección Lectores de Ampensar. Yo opté por este, se ve que la gente ya ha empezado a llevarse los otros porque le he pedido algunos otros a Lucas y ya no los tiene. Pero seguramente si le preguntan va a poder como decirles cuál tienen en stock o seguramente va a ir recuperándolos a medida que pase el tiempo o que le pidan pensar que mande más libros. Eh, Quería para cerrar, lo que iba a hacer para cerrar era leer algo, porque me parecía que es un libro que a uno lo devuelve a su propia infancia. Jorge Monteleone dice esto, ¿no? Espero que mi libro reencuentre a la gente que lo lea con su propia infancia, lo cual un poco sucede, porque digo, es como muy llamativo la resonancia que tiene el libro con la infancia a mí por lo menos me hizo resonar mi infancia, aunque no haya sido una infancia tan lectora como la de Monteleone, hace resonar mucho, mucho la cuestión infantil, lo cual está muy bueno para mí, porque digo, no sale eh, no sale uno liso después de leerlo, digo, sale con un trazo, a eso me refiero con que no sale liso, uno sale como un poco del libro, porque es imposible que un libro que hable sobre infancia no haga resonar algo en ese lugar, digamos. Entonces, para que no sea la reseña o que el libro no sea hablar de lecturas, o sea, el libro, digamos, es como una especie tiene esa mediación, digamos, estamos leyendo sobre alguien que nos cuenta sobre sus lecturas, acercar una lectura y cerrar la columna de hoy con una lectura que quede como así, eh, que quede puesta acá para que tengamos una relación directa con un texto literario. A eso me estaba refiriendo. Y busqué, cuando estaba haciendo la reseña, me acordé de que uno de los fragmentos, que a mí me parece uno de los fragmentos más bellos del libro, se llama El Galpón, y Jorge Monteleone va narrando la relación que él tenía con el galpón que su abuelo tenía en una quinta, en una zona de Buenos Aires. El abuelo era un campesino y tenía su galpón lleno de herramientas y Jorge lo va enumerando, marlos de choclo, digo, me reencontré con esa palabra, me estaba marlo, hace mucho que no la leía, con los marlos del choclo, con un poco de maíz, digo, colchones, alpargatas, un montón de cosas. Es el famoso galpón de los abuelos lleno de cosas. Me acordé del galpón de mis abuelos, pero también de un poema de Emma Barrandegui, que es una poeta acá de Entre Ríos, de Gualeguay, que se llama justamente El Galpón. Entonces dije, bueno, si ya la realidad va a tener forma de libro, unamos los fragmentos que hablen de lo mismo y vemos qué pasa. Entonces paso a leer ese poema que se llama El Galpón.
¿Desde dónde venían los viejos armazones? Maniquíes acéfalos, caballetes de antiguos recados, cajones con cortinas de espesas telarañas, máquinas descompuestas de talabartería. Un silencio oscuro y grande poblaba aquel galpón del fondo de la casa y detenía a la entrada nuestros pasos curiosos. Hacia la puerta del poniente, una higuera cubría su techo agujereado, ofreciendo unas brevas dulces e inalcanzables y las pasas que el viento desprendía en febrero. Y la lluvia venía de furiosos helechos y crecían las ramas de alcanfor sonoro, mientras el sol hacía su parte con los nísperos, hinchado aquella carne con carozos marrones. Y el vetiver armaba su perfume escondido allí donde las lilas colgaban sus racimos sobre flojos ramajes de altas enredaderas. Un manzano pequeño empinaba su única fruta frente al peral repleto de picada cosecha, carretón de compotas y claras mermeladas. Y por fin el ambaú de fatigadas hojas cobijaba una orgía de yuyas singulares y su copa se abría por fuerza dadivosa para que el gran magnolio exhibiera sus flores. Una o dos, blancas, grandes, carrozas, espectrales, como letras de tango besadas por la luna, entre las hojas suaves de peluca grisácea del árbol de la tos, exagerado y fofo. Así era el territorio del galpón donde el triunfo de ratones felices asomaba en las cómodas, desdentadas y rotas, o en ruidosos baúles. Pedales obstinados cosían por las noches los mandiles bordados de gauchas ya difuntas, y un gran silencio oscuro detenía en la puerta los juegos de los niños. 2 metros más adentro, en la primera gotera, mi valor se hacía polvo frente a los maniquíes. Bueno, eso es todo por hoy. Vuelvo a reiterar el nombre del libro. Es de Jorge Monteleone, El centro de la tierra, lectura de infancia, de colección Lectores de la editorial Ampensar. Si alguno tiene alguna pequeña pregunta, espero un ratito. Esto tiene un delay de unos 10 segundos, así que ahora que lo dije va a tardar un rato en llegar a ustedes. El libro de Magallandegui está en Refracciones, por si lo quieren buscar, es un poema de refracciones. Y si no hay preguntas, lo vamos a dejar por hoy acá y sigan sintonizando las sofistas para más columnas de cultura en general y esperemos que paren las quemas de los humedales pronto. Así que un abrazo para todos y nos vemos el próximo viernes en Lecturas Entierros.